Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Bueno, como todo el mundo sabe, hoy jueves 11 de agosto, va a conocerse oficialmente la tasa de inflación de la Argentina correspondiente al mes de julio pasado. Como todo el mundo sabe también, esa tasa de inflación supera el 7% de acuerdo a todos los pronósticos que se han presentado, incluso la inflación ya formal que presentó la Ciudad de Buenos Aires de 7,7% correspondiente justamente al mes de julio. Por lo tanto, bueno, esto es, como diría el doctor De Pablo, y siempre repetimos la frase, es una noticia, pero no una novedad, no es ninguna novedad, ¿no? Lo que sí es una novedad en este contexto es el cálculo que ciertas consultoras y instituciones hacen respecto del nivel de la inflación anual, ¿no? Sí. Obviamente que si anualizamos el 7,7%, saben ustedes que eso no es una suma, ¿no? Es un cálculo, es decir, es exponencial, ¿no? No es 7 más 7 más 7, es 7 más 7 del más 7 y así sucesivamente. Si anualizáramos esta inflación, estamos hablando del 150% al año, ponele, ¿no? Pero ayer la institución, el Instituto Fiel, que conduce nuestro amigo el doctor Artana, ya colocó a la inflación anualizada en Argentina bastante por encima del 100%. Ellos hablan del 112,4%. Hay otros cálculos un poquito mejores, si cabe, ¿no? El Banco de Galicia, por ejemplo, la estima en 99,7%, la consultora Quantum en 94,9%, y así hay diversas estimaciones, pero me llamó la atención la de Fiel, que es un instituto muy serio y que por lo general acierta con sus, no pronósticos, sino con sus cálculos. Esto no es una ruleta, ¿no? Es un cálculo, ¿no? Bueno, total que hoy se va a conocer la tasa de inflación correspondiente al mes de julio, va a generar un impacto seguramente que va a durar 48 horas como mucho, Sí. porque los argentinos estamos naturalizando, nosotros en general y el gobierno en particular, esta convivencia delirante con semejantes tasas de inflación. Está como naturalizado, ¿no? El gobierno intenta correr a la inflación de atrás, ¿no? Logrando controlar algunos precios y tratando de alcanzar acuerdos de salarios y precios con las empresas, que como todo el mundo sabe, eso nunca funcionó. No. Pero, bueno, el empecinamiento y la terquedad pueden eventualmente dar algún resultado, ¿no es cierto? Bueno, y el otro problema, el de todos los días, es el nivel de reservas que tiene el Banco Central, que de acuerdo a cálculos que esta mañana presenta la periodista Anabela Quiroga en el diario Clarín, ya al Banco Central le queda bastante menos que $1.000 millones, ¿no? Y yo me preocupo mucho por esto, porque quiero saber qué va a pasar el día que efectivamente esto sea cero, ¿no? Que nos falta mucho, ¿no? Ayer lo No, nos falta mencionábamos. mucho. Ayer calculábamos con la gente de la Nación, aquí en el programa, 15 días, otros calcularon un poquito más, un poquito menos. En el medio pueden pasar cosas, puede haber algún aporte, puede llover, por ejemplo, pueden llover dólares, ponerle, que yo nunca pasó, pero ponerle. Sí, pero puede pasar, Marcelo. Pero Puede efectivamente, pasar. si algún día el Banco Central se queda sin reservas, dentro de los próximos días tenemos un tema muy, muy serio, porque excepto que yo esté muy, muy pifiado, un final de las reservas implica una devaluación, ¿no? Y eso implicaría en la Argentina un inconveniente muy serio en materia inflacionaria, ¿no es cierto? Y en materia política, por cierto, ¿no? Sí. Estoy hablando un poco, haciendo una conjetura, obviamente, ¿no? Pero bueno, ciertamente es un tema que en conjunto con la inflación constituyen los dos temas económicos más importantes del día. Ayer el dólar blue subió 2 pesos, la brecha cambiaria está en el orden del 120%. Yo no dejo de pensar en una persona que exporta, no importa si es soja o es talento, ¿no? Sí. Servicios de software o lo que sea que se exporte, ¿no? Un auto, una maquinaria agrícola, una tonelada de soja o lo que sea, ¿no? Y que el tipo ve que para empezar a conversar tiene un 120% de brecha con el dólar verdadero, ¿no? Que son los dólares que se transaccionan en los mercados financieros, el contado con liquidación, el MEP, inclusive el Blue. ¿No? Aparte no hay manera que te cierren los números con 120% No, es una de diferencia. cosa. Y a esto restarle las retenciones, ya sacábamos la cuenta con Willy, ¿no es cierto? Sí. Pero claro, en el fondo lo que estamos viendo acá es que el gobierno ha estatizado las exportaciones, ¿no? A los exportadores
el gobierno se queda con los dólares, ¿no es cierto?, y le paga unos mangos al tipo que exporta. Bueno, esto es una cosa también bastante insostenible en el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a escuchar un poquito enseguida al presidente Fernández y al ministro Massa con unos planteos muy simpáticos respecto del futuro económico de la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, ayer habló Massa sobre las reservas, estas que yo digo que son un peligro, y dijo, bueno, decidimos soltar un poquito las reservas para garantizarles a los argentinos la energía, ¿no? Bueno, lo que todo el mundo interpreta como una caída dramática de reservas, para Massa es la decisión de soltarlas un poquito, ¿no es cierto? Bueno, después habló también el presidente Fernández, vamos a escucharlo enseguida, con estas cosas que él dice, viste que se ha vuelto formula unos dictámenes en unos actos públicos muy interesantes que no se ajustan necesariamente a la verdad. No queremos, dijo el presidente, nunca más que las tarifas estén dolarizadas en la Argentina. Bueno, esto no estaba pasando, ¿no? Claro. No está pasando hace 20 años. Así que bueno, el presidente se ha planteado como un propósito algo que ya no ocurre. Por lo tanto, el presidente podría tener propósitos más prácticos, siendo que este es un propósito cumplido, ¿no es cierto? Si hay algo que no está dolarizado en la Argentina son las tarifas, ¿no es cierto? Que están no solamente no dolarizadas, están hasta muy por debajo del aumento de la tasa de inflación de Argentina. Claro, sí, muy por debajo. Tenemos tarifas directamente que podríamos calificar de inexistentes, por lo menos en el ámbito de la zona metropolitana, Sí, ¿no? incluso Bueno, acá está el presidente, el mira. transporte, Marcelo, lo que vale más allá del 40% de aumento, pagas 25 Yo no o sé qué 30 es lo que el pesos presidente- contra un pasaje lo que puede costar en el mundo, ¿no? Claro, obviamente, vos fíjate que el presidente está viendo un problema que no existe, ¿no? Y es muy interesante esta idea de resolver problemas que no existen. Yo voy a plantear un problema que no existe y me voy a abocar con toda mi energía a resolverlo. Sí, me Bueno, ahí está gusta. el presidente Fernández planteando nunca más a las tarifas dolarizadas. Vamos. Se intentó que con ese proyecto de la participación pública-privada, garantizando la inversión y la tarifa en dólares, se podía construir ese gasoducto. Y ahí es donde uno ve cómo esos proyectos a veces fracasan, porque no es la inversión privada la que está llamado a convocarla. Y porque además no queremos nunca más que las tarifas en Argentina estén dolarizadas. Y nosotros estamos en Argentina, tenemos gas. ¿Por qué vamos a pagar el gas a precios internacionales si tenemos gas nuestro que podemos distribuir entre los argentinos y que los argentinos nos paguen en pesos a precios razonables? Bueno, el presidente habló también del gasoducto, que el gasoducto es un lindo propósito, ¿verdad? Es decir, por el momento es un lindo propósito. Sí. Habló de quién está pagando el gasoducto, dale. Este gasoducto se está pagando también con los recursos que dieron las grandes fortunas de la Argentina, a partir de una ley que convocó un aporte solidario a las grandes fortunas de la Argentina. Y a esas grandes fortunas que aportaron debemos darle las gracias también, porque uno puede ser millonario y solidario con la sociedad donde vive, y esos son los mejores millonarios. Bueno. Y finalmente el presidente habló de la oportunidad que tiene el país para proveer de gas al mundo todo. Dale, Sí, sí. Por la cantidad que tenemos, puede convertirnos a nosotros en proveedores de gas para todo el mundo. En este tiempo en que los precios de la energía han subido exorbitantemente producto de la guerra desatada entre Rusia y Ucrania, y tenemos una gran oportunidad como país. También queremos llegar a la frontera con Brasil para poderle vender gas a Brasil. Tenemos una oportunidad histórica y podamos exportarla al mundo entero. Fíjate la sutileza, ¿no? El presidente dijo la guerra desatada entre Rusia y Ucrania. Sí. No, señor presidente, no es la guerra desatada entre Rusia y Ucrania, es la invasión de Rusia a Ucrania, que son cosas muy distintas, ¿no es cierto? Bueno, y habló sobre el mismo tema, diciendo algo que también, en todo caso, amerita un breve comentario, el ministro de Economía, Sergio Massa, lo escuchamos, hablando de la infinita desafío que tenemos los argentinos. Dale. La energía es uno de los 4 grandes jugadores de la economía global, junto con la agroindustria, junto con el conocimiento y junto con los minerales. Y tenemos el enorme desafío de que esa cantidad infinita de recursos que tenemos como país la transformemos en riqueza para nuestra nación y en trabajo para nuestra gente.
Esa es la tarea que nos encomendó hace poquitos días el presidente. Bueno, se ve que Sergio Massa no está regulando un aspecto de la realidad acá, que es la imposibilidad que tiene Argentina de exportar. Argentina ha adoptado hace mucho tiempo un sesgo anti-exportador y por lo tanto un sesgo anti-inversión. Quien no puede exportar no puede invertir. Totalmente. No es que no quiera, no puede. Entonces, yo entiendo que la Argentina está flotando en una infinita cantidad de recursos, como Venezuela en materia petrolera. Pero nos pasa lo mismo que Venezuela. Si no hay forma de que esto se convierta en una exportación porque no hay nadie que invierta. A ver, el famoso gasoducto que el presidente y el coso ya lo dan por hecho, bueno, recién van por los avisos publicitarios. Sí. Entonces me parece que estamos hablando de cosas muy simpáticas y muy interesantes, pero que no tienen conexión con la realidad, ¿no? Bueno, el presidente Fernández, Sergio Massa, hablando de estas cosas, mientras la inflación de hoy va a estar en el orden del 7,5 al 8% mensual, y el país se está quedando sin reservas, con una preocupación, por supuesto, que eso genera todos los santos días de la vida. Dicho esto, les recuerdo que las jubilaciones, esto se anunció el día de ayer, van a tener un aumento de 15,5% con un extra de creo que 7.000 pesos para los jubilados que ganan menos. Vamos a ver después los detalles de esta historia, pero creo que durante 3 meses va a haber un bono de 7.000 pesos para los jubilados que ganan menos o están, por supuesto, en la mínima. Y hay finalmente un dato muy escalofriante respecto del impacto que tiene la Argentina en la inflación, la pobreza y la inflación, porque una cosa y la otra están íntimamente conectadas, pobreza e inflación son dos caras de la misma moneda. Bueno, esto es un informe que se publicó ayer en el portal del Diario de la Nación, está hoy en el diario, que dice que más de 1 millón de chicos argentinos se privan hoy en día de al menos una comida diaria por día, obviamente por falta de recursos, ¿no? El informe creo que originalmente es de UNICEF. Sí, de UNICEF, Marcia. Exactamente, gracias, Romy. Y obviamente nos muestra una cara muy dramática, ¿no? De una Argentina que se jacta de estar llena de recursos, de producir alimentos para medio mundo, de poder inundar a la Argentina, al mundo entero del gas de vaca muerta, y los enormes recursos que la Argentina tiene, porque es un país rico y tenemos 1 millón de niños que no puede comer, ¿no? Entonces, esa es la brecha que los políticos tienen que discutir, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? Bueno, dicho esto, tenemos otros problemas que reportar en este resumen. Como ustedes bien saben, ayer hubo un acampe piquetero organizado por este señor Beliboni, que tuvo como objetivo, obviamente, protestar contra el presidente Fernández y contra el ministro Sergio Massa, ¿no? Esto va a durar, creo que hasta hoy a las 11 de la mañana. Ayer fue un caos en la ciudad de Buenos Aires, por cierto, como consecuencia de este acampe y este acto, de gente que pide, obviamente, más planes y un bono de unos 20.000 pesos para no cortar, digamos, ¿no? Bueno, ellos pedían ser recibidos por el ministro Massa. Massa, por supuesto, con todo criterio no lo recibió. Y hubo en este contexto un episodio, si se quiere, secundario, pero muy elocuente, de cómo en la Argentina está todo pata para arriba, ¿no? Que es que finalmente fue detenido un automovilista que aparentemente pretendió pasar, ejercer su derecho de tránsito, y la imagen que yo vi ayer, ustedes también la vieron, por supuesto, de la policía de la ciudad, esposándolo al tipo, era muy elocuente, ¿no? Claro. Hubo un pequeño inconveniente, aparentemente, porque el automovilista, obviamente, no acató las órdenes de la policía, y cuando intentó avanzar parece que rozó a un efectivo. Entonces, por ahí bueno, creo que pasó por ahí, ¿no? Entonces un fiscal, la policía consultó a un fiscal y el fiscal ordenó su detención. Y la policía lo esposó en una imagen filmada por la televisión, una cosa espantosa, ¿no es cierto? Bueno, después lo liberaron y la ciudad de Buenos Aires terminó pidiendo disculpas por el episodio, y fue separado el policía de la ciudad que esposó públicamente a este automovilista, ¿no? Pero bueno, son imágenes, por supuesto, que muestran una Argentina que está todo el tiempo pata para arriba. Hablando de protestas, piqueteros y demás, creo que el próximo miércoles hay una marcha al obelisco de la CGT. Sí. Y ayer, justamente, que no está claro, digamos, qué es lo que van a plantear. Creo que es un acto contra la inflación, ¿no? Sí. O por lo menos originalmente así se dijo. Bueno, dicho esto, ayer, miércoles, el Papa Francisco recibió en el Vaticano a Pablo Moyano,
al controvertido hijo del dirigente sindical, también muy controvertido, Hugo Moyano, en el contexto de un conjunto de dirigentes sindicales que fue recibido por el Papa, ¿no? Allí Moyano criticó a los empresarios por la inflación. Sí, para Moyano la inflación no es el resultado de una política macroeconómica mal hecha, sino de la ambición de los empresarios, y ratificó que la semana próxima, creo que el 17, hoy es 11, ¿no? Sí, es el hay miércoles una marcha, próximo, exactamente, claro. una marcha de la CGT en contra de los empresarios o de la inflación o de lo que sea, ¿no es cierto? Y después tenemos ya para el segundo capítulo del resumen todo el muy triste espectáculo político que presenta la Argentina en estas horas y que tiene como epicentro a la doctora Carrió. Yo les voy a contar una cosa que realmente no me pasa, y si me pasa no la cuento, pero lo voy a contar. Ayer nosotros no tratamos el tema de la doctora Carrió, porque yo personalmente me equivoqué en la ponderación del asunto, porque antenoche yo estaba viendo el reportaje que los periodistas Eduardo Feynman y Johnny Viale le estaban haciendo en La Nación Más, y como la doctora Carrió empezó hablando del perro de la nata, si el perro de la nata se masturbaba o esas cosas, bueno, no me pareció interesante y dije, bueno, veo otra cosa, ¿no es cierto? Por lo tanto, les confieso que a mí no me pasa, yo trato de estar muy informado de todo lo que ocurre todo el día, pero me perdí el reportaje, o en todo caso lo vi sin prestarle demasiada atención, como consecuencia que el tema del cual trataba el reportaje al principio me resultaba completamente intrascendente, ¿no es cierto? El perro de la nata debe ser un perrito muy simpático, pero a mí no me interesan sus prácticas sexuales, por lo tanto dije, bueno, lo dejo ahí, no le presté atención. Y después, claro, ayer a la mañana, cuando terminé el programa, dije, no, yo me equivoqué, acá pasó algo muy serio, ¿no? Claro. Yo escuché como al pasar que la doctora Carrió hablaba del amante de no sé quién y acusaba a media oposición de estar involucrada en negocio con Sergio Massa. Sí. Dije, bueno, qué sé yo, viste, la doctora Carrió es así, de repente tiene comentarios y observaciones completamente extraordinarias, y de repente, bueno, dice cosas que producen un impacto, pero que no pasan a mayores. Entonces yo ahí, mi radar periodístico se ve que falló, y ayer no tratamos el tema. Pero durante el día, fíjense que recién esta mañana, el asunto llega a la tapa de los diarios. Claro, hoy es tapa de los diarios, sí, ¿no? Que escaló, sí. Así que también se ve que por la hora o por lo que sea, todos hemos tenido un problema en la ponderación del impacto que tuvo el asunto de la doctora Carrió en la vida pública argentina. Porque la doctora Carrió finalmente implosionó a la oposición. Sí. Ustedes recuerdan, voy a ser breve para poner las noticias lo más puntual posible, que nuestro análisis indicaba hace bastante tiempo que los grandes conflictos políticos de la Argentina no ocurren entre el gobierno y la oposición, como en un formato político clásico, sino dentro de cada una de las fuerzas, ¿no? Esto quedó muy visible, digamos, muy expuesto, con todos los conflictos internos que ocurren dentro del oficialismo, que finalmente derivaron en un presidente que está muy desdibujado, con el poder en manos de la señora Kirchner y con un Sergio Massa que solo Dios sabe en qué va a terminar, y por supuesto las tensiones que hay dentro de la oposición respecto de los liderazgos, si es Larreta, si es Macri, si son los radicales, si Carrió. Bueno, la doctora Carrió agarró esos conflictos, los puso sobre la mesa, le metió una bomba y los voló en pedazos, ¿no? Y por supuesto, después vamos a ver los detalles, pero hay un artículo esta mañana muy interesante que firma nuestro compañero de trabajo aquí en CNN Radio, Fernando González, publicado en Infobae, cuyo título lo dice todo, dice Lilita contra todos, menos contra Macri. Entonces, claro, yo cuando después me enteré de los detalles de la doctora Carrió y quiénes eran sus víctimas, digamos, y sus críticas, son todas las personas que Macri no tolera. Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, ¿cómo se llama? Cristian Ritondo, es decir, cualquier integrante de la oposición que tenga alguna relación, que haya mantenido algún diálogo, que haya hablado por teléfono, Larreta, por supuesto, ¿no?, con Sergio Massa o con lo que ahora se llama el panperonismo, para Carrió y obviamente para Macri es un pecado mortal. Macri es una persona que tendrá más o menos valores, pero él es muy refractario a la noción de cualquier clase de acuerdo, ¿no? E incluso de cualquier clase, incluso de diálogo, ¿no? Sí. Y además todo el mundo sabe que Macri tiene
una tirria, como decía mi mamá, muy especial contra Sergio Massa, ¿no? Entonces me parece que lo que la doctora Carrillo expuso en este reportaje que produjo tanto impacto es una crisis en la posición muy severa, ¿no? A ver, llegó a mencionar a un exministro de Macri haciendo negocios con un amante, ¿no? Es tremendo, claro. Entonces, bueno, vamos a mirar esto con atención después de este corte que presentamos aquí en medio del resumen. Son las 6:30 pasaditas, hemos presentado la agenda económica completa de esta mañana, obviamente con énfasis en la inflación y en las reservas, y enseguida vamos a tratar los temas políticos e internacionales de la agenda de este día, jueves 11 de agosto. Repasamos, Romy, los datos del tiempo en Buenos Aires. 10 grados, 2 décimas la temperatura, humedad 72%, cielo despejado y esperamos 18 grados de temperatura. Son las 7 menos cuarto, la temperatura la dijimos recién, 10 grados, ¿no? Sí, 10 grados, 2 décimas, bueno, 18 de máxima es lo que esperamos, así que lindo día nos espera, un lindo jueves. Bueno, muy bien, hablamos de inflación, hoy se va a conocer el dato de inflación correspondiente al mes de julio, 7,5, 8, 7,7, 7,4. Hablamos de reservas, hablamos de estos postulados de ayer del presidente Fernández y de Sergio Massa, muy interesantes, y hablamos de la CAMPE, de estos sectores piqueteros encabezados por el señor Beliboni, que han convertido la ciudad de Buenos Aires en un infierno, y hay perspectivas complejas para el día de hoy. Antes de meternos en el resto de los temas de la agenda que son súper interesantes, estamos escuchando un poquito a Nicolás Gallardo, que está en el lugar. Hola Nico, buen día. Marcelo, buenos días. Un sector mayoritario de esta manifestación, de este campamento ubicado en Plaza de Mayo, se despertó. Esto quiere decir que ya retoman los cánticos, vuelven a flamear las banderas de los distintos movimientos sociales. Hay ya centenares de carpas distribuidas tanto en Plaza de Mayo como también en la calle Bolívar, en Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, absolutamente cortadas desde el inicio de esta manifestación. Hay fogatas por doquier en Plaza de Mayo, en cada punto se encuentran fogatas como método para calefaccionarse, además de un abrigo. Y marcar, lo vamos a ampliar en minutos, Marcelo, la desconcentración es una realidad, empiezan a irse un sector de los manifestantes, no todos, entre las 10 y las 11 se va a realizar una asamblea para definir el plan de acción. Si te parece, Marcelo, lo ampliamos en minutos. Sí, por supuesto, estemos en contacto permanente, Nico, por favor. ¿Cómo no? Dale un abrazo y gracias. Saludamos antes de avanzar con el resumen a nuestro capitán, al capitán Nicolás Singer. Nico, buen día, un abrazo. Llegó la alegría del programa. Hola, Marce, buen día, buen jueves. ¿Cómo andan? ¿Qué haces? Mirá cómo vine hoy, Buen día. Mirá, la alegría del hogar. Porque repartimos. Uno puede ser millonario y solidario con la sociedad donde vive. Y esos son los mejores millonarios. Como millonario nosotros, y solidario de energía, de entusiasmo, Eso, buena onda. de buena onda. Nosotros somos más solidarios que millonarios, pero estamos de acuerdo con el presidente. Claro, que soy millonario con espíritu. Se puede ser rico y bueno al mismo tiempo. Absolutamente. Sí. Absolutamente, hay que colaborar. Sí, hay casos en donde eso no ocurre, ¿no? No. Donde hay ricos que son malos y buenos que no son ricos, ¿no? Exactamente. La combinación de millonarios con buenos es minoritaria, ¿no? Porque Argentina tampoco tiene muchos millonarios. No tiene demasiado. No. Tiene poquitos para aportar, pero nosotros somos millonarios de espíritu. Sí, que es lo importante. De buena onda, de energía. Valores tenemos, claro. Sí, somos millonarios en millonarios valores, de en información. Ni te cuento. Eso tenemos, pero tenemos de sobra. Mira. Tenemos exceso de riqueza. Y somos unos afortunados, además, en tenerte a vos en este equipo. Igualmente, como nuestro Marce. Capitán. Gracias. En un ratito, Marce, riqueza informativa deportiva, vamos a hablar de Vélez en la Copa Libertadores, que se metió en semifinales, de Boca, que avanzó sin jugar del todo bien en Copa Argentina, de hoy el momento de Estudiantes de La Plata, que juega en la revancha para meterse en semis de Libertadores, y del arranque de la fecha 13 del campeonato de primera. Bueno, genial, gracias Nico. Bueno, les decía que hablamos de inflación, de reservas, de Alberto Fernández, de Sergio Massa, de jubilaciones y de la CAMPE, que está ocurriendo en Plaza de Mayo, que tiene como exigencia que Massa les dé un bono, y Massa, por supuesto, no los recibió, ¿no? Bueno, dicho esto, nos vamos a meter en el resto de la agenda, que presenta temas que por ahí son menos interesantes para la opinión pública, pero son muy profundos, ¿no? Porque hay dos asuntos que vamos a tratar ahora, que, aunque no tienen una relación uno con el otro, constituyen sesgos
fundamentales para entender la política argentina de hoy en día. Uno es la crisis en la que ingresó, ya estaba la crisis que expuso la doctora Carrió antenoche, y los comentarios que ayer formuló un diplomático de un alto cargo en la Cancillería, muy vinculado con Sergio Massa, respecto de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Me anticipo a decir que los dos rasgos son muy marcados, estos dos sesgos, estos dos aspectos de la vida política argentina, son muy marcados, ¿no? Uno es la inclinación de un sector de la política, el gobierno, hacia la inclinación, la simpatía, hacia formatos de carácter autocrático, y en segundo lugar la incapacidad que tiene la oposición, en particular y la política en general, a constituir alguna clase de consenso, ¿no? La política entró en una zona que podemos llamar purista, ¿no? Es decir, vos si estás con Macri, no podés ni hablar por teléfono con Schiaretti, ponele, ¿no? Sí, totalmente. Si no sos un delincuente, ¿no? Con Massa en este caso, ¿no? Entonces estos dos sesgos son constitutivos de la política argentina hoy en día, porque tienen mucho que ver con la catástrofe del país, un país que no puede construir ninguna clase de consenso y de acuerdo, no entre las fuerzas, dentro de ellas, que es mucho peor, y que tiene estos comentarios que ayer hizo este hombre, el señor Martínez Pandiani, Gustavo Martínez Pandiani, que son extravagantes, ¿no? Bueno, allá voy. Vamos a pasar los audios de la doctora Carrió un poquito más tarde. Ayer habló con nuestra compañera María Rosa Santillán, y hay muchas reacciones a favor y en contra de ella. Por eso lo vamos a hacer después. Pero ustedes saben que, como les contaba temprano, antenoche, en el canal La Nación Más, la doctora Carrió, presentó unas críticas brutales contra podemos llamar, ahora que lo miramos con atención, contra el sector más dialoguista de la oposición. Esto es el gobernador Morales, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, María Eugenia Vidal, funcionarios de María Eugenia Vidal que ocuparon cargos durante la administración de ella en la provincia de Buenos Aires, etcétera, ¿no? Todos calificados por la doctora Carrió de ser cómplices de Sergio Massa, ¿no es cierto? Después vamos a ver, si quieren, comentario por comentario. Esto generó obviamente muchas reacciones de parte de estos sectores de la oposición en contra de la doctora Carrió. Aquí tengo una lista de las frases más fuertes que ella formuló. Ella habló, por ejemplo, de negocios durante el gobierno de María Eugenia Vidal, amistad y negocios entre Cristian Ritondo y Sergio Massa. Lo que yo vi en la Cámara, dijo, jugando Massa con Monzó, que además son íntimos amigos, es escandaloso. Lo de Frigerio apoyando a todos los candidatos masistas en las provincias y denigrando a los Juntos por el Cambio, yo lo vi y se lo dije a Macri. Frigerio tiene una consultora donde trabajaba con los gobernadores y les dio todos los fondos de infraestructura federal. La crisis del sector público político de Nación es 20%. Esto es en las provincias. ¿Y quién les dio el dinero? Frigerio. En Tierra del Fuego les dieron obras a Carlos Kirchner, ¿no? Yo estaba impotente de decir con Massa no, Macri y yo pensábamos eso, ¿no? Y así, ¿no? Al punto tal que acusó, y no hay que decirlo porque es horrible, pero bueno, es efectivamente lo que pasó, a Rogelio Frigerio, de colocar a una amante en AISA, ¿no? Y ella conectó AISA con Marina Galmarini y con Massa, ¿no? Que la manejan ellos, ¿verdad? Sí. Bueno, así que un escándalo de proporciones que en algún momento del reportaje ella dijo, a mí Macri me dijo que diga lo que yo quiera, ¿no es cierto? Entonces, claro, todo el mundo interpretó lo que interpretó esta mañana Fernando González, que es que la única persona que no cayó en la volteada de Carrió es justamente el expresidente Macri, con la independencia de cualquier otra consideración. Esto es un hecho objetivo. Macri es una persona muy refractaria a cualquier clase de acuerdo. No solamente acuerdos con el peronismo o el panperonismo, como se lo llama ahora, sino también dentro de su propia coalición. O sea, Macri es Macri, como Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Son políticos puristas, digamos, que expulsan
que alejan de su liderazgo cualquier clase de sector que no responda puramente a su pensamiento, ¿no? Para mucha gente esto es maravilloso, para otras es una catástrofe, porque por supuesto esto, y yo comparto este punto de vista, obtura cualquier clase de consensos, y este país sin consensos no tiene ningún destino. Bueno, dicho esto, le contestó, por ejemplo, María Eugenia Vidal, que dijo que Carrió era de este modo funcional al kirchnerismo, que claro, el kirchnerismo se moría de la risa, por supuesto, de esta fractura expuesta en la oposición. La doctora Carrió volvió a contestar y dijo: yo no miento más, no escondo más la verdad, prefiero morirme. En todo caso, si quieren que me vaya, no tienen más que pedirme, pero yo no me callo más, prefiero morirme. Así que bueno, quien no dijo básicamente, quien no sector, digamos, de la oposición que no condenó a la doctora Carrió fue justamente Mauricio Macri, y hoy subrayamos lo que dice nuestro compañero aquí en la radio, Fernando González, en un artículo que firma en el portal Infobae, Lilita contra todos menos contra Macri, ¿no? Entonces todo el mundo ve acá, con independencia de quien tenga razón, una postura conjunta de Carrió y Macri, en contra de las personas con las que Macri estuvo siempre en contra, ¿no? O sea, no es nuevo que Macri tenía muchas dificultades con Emilio Monzó, con Frigerio, etcétera, y con todos los sectores de su coalición, con inclinación más dialoguista, ¿no es cierto? Como la doctora Carrió supone que Massa es un delincuente, yo no sé si tiene razón o no, y cree que es un narco, para ella, cualquier persona que habla por teléfono con Massa es también un delincuente, ¿no es cierto? Este es el resumen del caso, ¿no? Por lo tanto, bueno, la oposición con esta fractura ahora sí muy expuesta, con con el kirchnerismo que aprovechará esto, hasta inclusive riéndose de la oposición, ¿no es cierto? Esto se conecta, aunque no por el tema, sí por los sesgos de la Argentina, con los dichos de un personaje poco menos que impresentable, llamado Gustavo Martínez Pandiani, ¿no? Saben ustedes que el presidente Fernández tiene una obsesión en contra de la OEA. Él está en guerra contra la OEA, ¿no? Sí. ¿Viste? El tipo odia a la OEA, ¿no? Entonces, claro, en los años 2010, el presidente Chávez y Evo Morales y demás impulsaron una OEA sin Estados Unidos, que se llama CELAC, ¿no? CELAC quiere decir algo así como Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que constituye efectivamente una institución de orden latinoamericano que excluye a Estados Unidos. Es una OEA sin Estados Unidos. Y el presidente ha conseguido, bajo la suposición de que la CELAC es una institución tan relevante como la Unión Europea, ser el presidente de la CELAC, ¿no? Sí. Y desde allí combate, una lucha inútil, ¿no es cierto?, y menor, pero combate al señor Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA, a quien Fernández detesta. Ustedes recuerdan que Almagro era el canciller de Tabaré Vázquez. Exacto. Cuando la crisis argentina con Uruguay por los puentes y las papeleras, sí, ¿no es cierto? Así que por ahí la tirria viene desde ahí, no lo sé, es una especulación. El presidente se hizo de la presidencia de la CELAC y en muchos casos habla en nombre de la CELAC, ¿no? Bueno, la CELAC no tiene mayor trascendencia, ¿no es cierto?, a nivel internacional, pero bueno, el presidente está contento con este carguito que se consiguió. Entonces, en este contexto se discute el ingreso de Cuba, Venezuela, o las relaciones de Cuba, Venezuela y Nicaragua con la CELAC. Entonces, ayer, en este contexto, un diplomático argentino muy importante, que además es el nexo de la Cancillería con Sergio Massa, dijo que Venezuela, Cuba y Nicaragua son finalmente países democráticos, ¿no? Bueno, cosa que es tan visible que no lo ves, es tan absurdo el comentario, que si uno pone esto en cierta perspectiva, como debe ocurrir con los hechos de la vida pública, lo que ha dicho es muy grave, no grave, sí, muy grave, ¿no? Porque se conecta con otros comportamientos y actitudes y comentarios e ideas de la coalición oficialista, todas con inclinaciones autocráticas, ¿no?
Para empezar a conversar, recordamos que la política exterior de Argentina tiene esta inclinación por las autocracias, China, Rusia, Irán, Venezuela. Fíjense lo curioso, ¿no? El presidente Fernández tiene tanta mala suerte que habiéndose vuelto un abogado mundial desde la CEDAC, del presidente Maduro, Maduro lo insulta, ¿sí? Ya lo puso en la mira, sí, ya porque, con lo del avión, ¿no? Porque no le sirvió ni eso, pero bueno, estamos claros que la Argentina tiene esta inclinación, este sesgo, este rasgo autocrático en su política exterior. Hace pocos días, el dirigente Andrés Cuervo Larroque dijo que no hay país sin peronismo ni peronismo sin Cristina, ¿no es cierto? Por lo tanto, ellos están mirando ahí un formato autocrático, es decir, no hay país sin Cristina, ¿no? No hay chance. O sea, Cristina tiene que conducir el país a como dé lugar. Sí. El monarca. La única salvadora. Exactamente. Por supuesto, este comentario de Larroque, tiene el mismo sesgo que el de la oposición, es decir, es Cristina o la muerte, ¿no es cierto? Sí. Si no hablamos con nadie, ¿no es cierto? Y la propia Cristina había manifestado hace poco tiempo su inclinación a mirar con simpatía el modelo chino, ¿no es cierto?, que es un modelo capitalista, si cabe la palabra, con una conducción completamente autocrática, y además, agregamos, cada vez más autocrática, ¿no es cierto? Y ella había manifestado su repudio, digamos, al formato republicano de gobierno, dijo que era un formato anacrónico. Entonces, cuando uno pone los dichos de este señor, ¿cómo se llama? Martínez Pandiani, en esta perspectiva, bueno, obviamente se vuelven muy graves, porque ratifica este sesgo que yo estoy mencionando. Si a esto le agregamos la incapacidad que tiene la oposición para establecer relativamente un formato más o menos unido, y bueno, tenemos un problema mucho más grave que la inflación, que no tenemos sistema político que la pueda resolver, ¿no? Porque tenemos por un lado a un conjunto de gente empujada hacia formatos autocráticos y por el otro lado una oposición que no puede sentarse en una mesa a tomar un café. Pues yo decir, mira, yo no estoy de acuerdo con Fernando, bueno, no estás de acuerdo. Ahora, como no decir que el tipo es un amigo de un narco, y bueno, chao, no hay diálogo posible, ¿no? Totalmente. Entonces me parece que tenemos un problema acá muy serio, que entiendo que es poco entretenido, y bien complejo, pero son rasgos que indican cómo está la Argentina, ¿no? Entre la autocracia y la ruptura, Y esto es un tema muy importante, que desarrollaremos con detalle un poco más tarde. Perdón si les aburrí un poco, pero esto me ha resultado un asunto particularmente importante, ¿no? La conexión, obviamente conectar, digamos, en el mismo tablero, la crisis que produjo la doctora Carrió y estos sesgos autocráticos que presenta el gobierno a través de sus comentarios en el plano internacional. Dicho esto, les recuerdo que hubo ayer este paro docente delirante, producto de la defensa de un dirigente sindical llamado Goodman de apellido, que intentó prender fuego a una legislatura en el Chubut y ayer recibió un pedido de prisión de 5 años, ¿no? El paro tuvo un alcance relativo, tuvo menor adhesión en Córdoba, más adhesión en otras provincias como Buenos Aires, pero convengamos en que esto es el colmo de los colmos, ¿no es cierto? Es decir, un paro docente del cual el ministro de Educación ayer nos dijo que no podía hacer nada, no sabía siquiera quién era Goodman, ¿no? Santiago Goodman, el dirigente en cuestión, ¿no? Sí, Santiago Goodman. Bueno, así que viva la Pepa. Y finalmente les hago un rapidísimo repaso internacional para que estén ustedes completos de información. El embajador argentino designado por Fernández ante Caracas, ante el gobierno de Venezuela, Oscar Laborde, no tuvo mejor idea que proponer ayer que se retomen formalmente los vuelos. Esto no se puede creer. O sea, hay un quilombo con uno. Y el tipo dice, no, normalicemos esto. Los vuelos de Conviasa a la Argentina. Sí, que vengan, que vengan. De momento ideal. Sí, entre Buenos Aires y Caracas. Muy bien, una gran idea, ¿no es cierto? Para que la mire el FBI, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Bueno, y les cuento finalmente que ayer China resolvió ponerle fin a las maniobras militares en Taiwán, pero ha endurecido, terminó con las maniobras, pero ha exigido, no sé a quién, al mundo o a los taiwaneses,
la reunificación de Taiwán con China, ¿no es cierto? Dijeron, si es por la fuerza, será por la fuerza, ¿no es cierto? Bueno, al mismo tiempo, Estados Unidos avisó, y ya lo había dicho Biden en su momento, y después lo hicieron desmentir, pero ahora lo dicen de vuelta, que Estados Unidos planea enviar buques de guerra al estrecho que separa Taiwán y China, en el caso, en los próximos días, por las dudas, ¿no es cierto? Así que la cuestión sigue, obviamente, escalando. Ahora, detrás de esta historia hay un tema que probablemente haga que los chinos reflexionen un poco, que es el tema de los chips, ¿no? Y de las ¿cómo se llama? De los semiconductores, ¿no? Que es una industria que domina Taiwán, ¿no? Fíjense que, ustedes recuerdan que post pandemia hubo, y sigue habiendo, un montón de problemas de producción en el mundo, particularmente con los autos, como consecuencia de la falta de chips, claro, ¿no? Y esa industria depende de Taiwán. Por lo tanto, si ahí hubiese una guerra o un problema muy serio, el mundo se detendría, ¿no es cierto? O sea, del mismo modo que uno puede pronosticar una hambruna como consecuencia de la falta de granos ucranianos, uno puede pronosticar una parálisis en muchos aspectos de la vida económica mundial como consecuencia de la falta de chips, ¿no? Los números los vi ayer en la BBC de Londres en un video, no me los recuerdo ahora exactamente, pero son millones y millones y millones y millones de dólares que Taiwán produce en materia de chips para el mundo entero, ¿no? Y tienen compañías gigantescas que los fabrican y los venden. Por lo tanto, es un tema muy importante porque el mundo podría efectivamente entrar en un colapso de haber un conflicto en Taiwán. Bueno, ayer murieron 13 civiles con ataques rusos muy cerca de la central nuclear de Zaporizhia, que según Ucrania, y yo creo que debe ser correcto, Rusia la convirtió en una base militar, ¿no? Entonces, cuando hay ataques de ida y vuelta sobre este lugar, se está atacando y defendiendo sobre una central nuclear. Y esto produce dolor de cabeza y preocupación mundial significativo. Ayer, de hecho, hubo enfrente de la central 13 personas muertas como consecuencia de ataques rusos. Bueno, la periodista rusa que denunció la guerra en la televisión rusa, Marina es su nombre y su apellido es Ovsianikova, fue finalmente presa. Bueno, y finalmente les cuento algunas cosas de Trump. Hay un escándalo alrededor de Trump muy importante. Saben que Trump tiene una serie de causas judiciales que lo involucran. Hubo un allanamiento en su casa en los últimos días, una situación en Estados Unidos completamente inédita, es decir, nunca hemos visto semejante cosa. Trump dijo que Estados Unidos se había vuelto una república bananera y se negó a declarar, argumentando la protección que le ofrece la famosa Quinta Enmienda, que es la disposición constitucional que establece que uno puede resolver no declarar en su propia contra, ¿no es cierto? Así que, bueno, nada, esto no hace más que promover, digamos, la candidatura presidencial de Trump, que se está lanzada, y él está aprovechando esto para hacer actos y demás, anunciando su candidatura presidencial. Dicho esto, vamos a dar el resumen de esta mañana por terminado. Hablé mucho, ¿no? Pero bueno, tenemos material. Hablé mucho. Estamos empapados ahora. Retiro todo lo dicho. No, ya está. Todo lo que dije está mal, lo voy a decir todo de vuelta distinto más tarde. Bueno. Eso sí. Voy a cambiar de opinión, exactamente. Bueno, la temperatura en Buenos Aires. 10 grados 2 décimas, la humedad 72%, el cielo está despejado y reiteramos 18 de máxima. Bueno, ya venimos. Gracias, Nico, Gracias, capitán. Fenómeno. Gracias, crack.